Bueno, a pesar de que ha estado un buen tiempo en nuestra comunidad, en la zona, en la región de Vichadero, y que ha vuelto a visitarnos, siempre quedan muchas cosas para hablar y mucha gente, por cuestión lógica de que cuando usted se fue por primera vez, no eran ni nacidos o son muy pequeños y recién lo están empezando a conocer, justamente uno de los objetivos de esta charla es para que lo conozcan un poco más. Y nosotros que lo conocemos hace mucho tiempo, pero nunca dejamos de conocerlos, porque en realidad conocemos más bien su trabajo religioso y no tanto lo personal, que es uno de los temas, por supuesto, principales que se va a tocar. Y no solo el Padre José, sino su obra en Vichadero, es el objetivo de esta charla. Así que gracias por recibirnos en esta visita. Buenos días, porque estamos en una jornada muy linda, porque también con Claro. lluvia, y ya vamos a empezar a charlar, Padre. Y la gente está muy contenta porque viene la lluvia. En estos días hubo un calor bastante, Tremendo. ¿no? Fue tremendo. Entonces todos están contentos. Usted que salió del invierno, ¿no? Un invierno Sí, sí. terrible allá. Ahora ya la cosa cambió. No tendría, ¿no?, que hacer, tener una temperatura de 15, 16 grados ahora, Ajá. porque en marzo es invierno. Sí, es verdad. Entonces ahí ya es una cosa que no tendría, ¿no?, que darse, porque después en abril puede ser que hace frío, está todo florecido, entonces Claro. crean, ¿no? Bueno, bien, vamos a tratar de seguir una guía. Entonces vamos a comenzar con el Padre José cuando llega a este mundo. Coméntenos, Padre, Claro. más o menos más o menos no, Sí, en sí, qué región en realidad, porque tantos sí, años sí, conociéndolo, pero dice sí, sí, el Padre José es de Italia. Pero sí, si nos vamos a ubicar geográficamente, ¿dónde nace? ¿Dónde está situada su familia? claro, claro. Yo nací en Verona, no en la ciudad, en la provincia. Mi pueblo se llama Fumane, que hay toda una historia, Fuitemane. Otra cosa también, el origen, parece que ahí había como un volcán, entonces siempre daba humo, Fumane. Ah, por ahí. Bueno, nací ahí, un pueblo de 3.000 habitantes, eh, en el 28 de marzo de 1931. Nací. Familia muy pobre, soy de 10 hermanos, el penúltimo, entonces estoy Uno de los menores. uno de los menores, sí, y aún vivimos tres, los últimos. Nací en una familia muy, muy pobre, tenemos que pensar que era tiempo de guerra, por lo menos enseguida, ¿no? Para situarnos históricamente, periodo entre las dos guerras, ¿no? Claro, Las dos grandes guerras, claro, sí, pero lamentablemente. la primera, o sea, no, Claro, sí, leí en la historia, pero sobre todo porque había el fascismo ahí, sí. había ese dictador, el Duce, ¿no? Y después vino la guerra, ¿no? El Duce entregó prácticamente Italia a Hitler, y ahí fue el desastre total. Nací en una familia muy pobre, Agricultores, digo agricultor, porque... sí, por eso, que siempre a mí me gustó el campo, porque nací, cuando yo volví a Italia, a mi casa, ahí había campo, cosa completamente distinta de acá. Claro, El campo es una cosa muy reducida, porque después hay ciudad en toda parte, todas partes. fábrica, ¿no? Nací en un campo, no era nuestro, tendríamos que dar el 60% de los frutos del campo al dueño, Ah, bueno. entonces nosotros quedábamos con el 40% Para sobrevivir. para sobrevivir. Lo mejor siempre el dueño, ¿En ¿no? qué labores eran, por ejemplo, sus No, ahí se padres? plantaba todo, ¿no? Trigo, maíz, viña, sobre todo viña, ¿no? Muy producción de viña, de vino extraordinario. Sí, Pero característico. la cosa no era una cosa dura, porque Difícil. después, sobre todo cuando yo así hice la primaria en el pueblo, ahí ya prácticamente estaba la guerra. La guerra, claro. Yo entré en el seminario después de la primaria con 13 años, porque tuve que esperar un año más, porque estábamos a ver con la guerra, ¿no? Claro. Iba a desarrollarse. Entré en seminario a los 13 años y no fui, el seminario estaba en Verona, en la ciudad, pero en la ciudad era peligroso pasar para ahí, porque siempre había bombardeo, Claro. siempre aéreo. ¿Cómo que en la campaña no llegó tanto? ¿Fue más tranquilo, dice usted? No, claro. Bueno, podemos decir, Depende de las regiones, ¿no? sí, porque yo estaba, en mi pueblo está a 15 kilómetros de la ciudad. Claro. Entonces cuando había bombardeo ahí estábamos todos, ¿no? Ahí con miedo. Además, ahí alrededor mío había ferrocarriles, había puentes, puntos estratégicos que Claro. seguían pasando, ¿cómo se dice? Los aviones. Los aviones, claro. Entonces era siempre peligrosa la cosa.
Padre, una pregunta, para ver el hogar, ¿cómo se llevaba esa situación? Digo, ¿su mamá también trabajaba en el campo, hacía los labores de la casa? Sí, sí. ¿Cómo? Yo pude solamente conocer a mi papá. Así, Cuando yo tenía 4 años, 4 o 5 años ya falleció. Entonces quedó la familia, ¿no? Mi mamá con 10 hijos, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? ¿algún hermano mayor? Sí, sí, después durante la guerra, en estos años que yo después fui al seminario, habían 3, 4 que estaban de soldado en la guerra, Claro, prácticamente. y sí, Y ahí era obligatorio, no, no no había, no eran voluntarios. no era Igual. voluntario, tenía que ir. Y mi mamá que así llevaba adelante la familia. Sobre todo cuando yo entré al seminario, ahí tenía que pagar cada mes, ¿no? Claro, Había una cuota. claro. Entonces fue una cosa espantosa, ¿no? Mi madre que me pagaba el mensual, ¿cómo se dice? Sí, la mensualidad. La mensualidad, criando gallina o pavos con los huevos, así. Qué cosa, Fue así, la cosa. ¿Usted de chico también salía a trabajar, digo, ayudaba en algo en las labores del campo? Sí, claro. De ahí de las... A nosotros tocaba siempre pastorear, teníamos una vaca, todo, entonces siempre se tenía, ¿no? Sí. Atada se iba en el campo a pastorear. ¿Para ordeñe, para la Sí, leche? leche también, sí, para vivir, porque era la riqueza que teníamos, ¿no? ¿Sacaban algún queso rico? No, ¿algún queso rico? No, ¿Lo no se hacían? hacía, ¿No no, hacían queso? no se sabía hacer, no. Estábamos muy atrasados. Muy atrasado. No, ustedes no pueden imaginar lo que fue nuestra Y vida. justamente esta charla, un poco también para mostrar eso, ¿no? Lo difícil que era. No era una cosa... ¿Y en esos años se escuchaba de América, de que había Claro. italianos que se venían a América o Por algo? lo menos se sabía que acá el Uruguay era la Suiza, se considera la Suiza De América. Se decía Esto sí siempre. que siempre me quedó. Siempre, Nosotros estamos en la pobreza y usted estaba muy Claro. levantado. Ahora, claro, después Era lamentablemente una ventaja que del sacó 50, Uruguay ¿no? porque al no estar en guerra vendía los productos y todo eso y estaba entonces, bien. No estaba comprometido en la Claro. guerra, entonces ustedes se levantaron. Y yo trabajaba también en el campo, sí, antes de entrar en el seminario, bueno, estaba siempre en el campo ahí, se iba siempre sacando el pasto en todas partes, Claro, ¿no? siempre tareas varias. Sí, siempre. Pero hablemos de una otra cosita linda, porque niño y adolescente me imagino que tenía algún tiempito para jugar también. ¿Algún momento harían? ¿Cuáles serían sus juegos? Sí, prácticamente antes de entrar en el seminario no había nada, no había nada. Se trabajaba, se iba a la escuela, de mañana siempre todos los días con mi mamá a la misa. Ahí también nació la vocación, ¿no? Eso iba a preguntar. Desde chico, desde cuando tenía 4 o 5 años, ya yo decía, no sé, ha sido Dios que me puso en la cabeza esto, ¿no? Decía, quiero ser cura. Su mamá, una mujer de mucha fe. Ella solamente rezaba para tener un hijo sacerdote. Y tuvo un hijo sacerdote también, una hija monja, que ahora ya falleció. Pero siempre estaba así. Yo aprendí de mi mamá, ¿no? cómo vivir, porque me enseñó a trabajar, a luchar, a rezar también y a ser abierto a los demás. Siempre en aquel tiempo de guerra, de miseria, siempre venía gente a golpear la puerta. Venía la gente del campo, porque ellos solamente que tenía algo, un poquito de harina, de algo. Eso que yo sé que venían estos pobres y mamá siempre nos agarraba a nosotros chicos para que fuéramos nosotros a hacer la caridad. Entonces se iba ya a sacar un poquito de harina, ¿cómo se dice? Sí, de harina, trigo. Harina, trigo, entonces ya no como nos enseñaba, ¿no? No esa, nosotros los chicos, claro. Para hacer este gesto de caridad. Y siempre ellos pedían, por amor de Dios, venían siempre ahí a la puerta, por amor de Dios, entréguenos algo, ¿no? Era hambre, claro. Había una parroquia ahí en el pueblo. Era la parroquia, en la villa. Sí, siempre parroquia, con 2 sacerdotes, siempre porque... ¿Se acuerda de los primeros sacerdotes? Sí. Fueron sus referentes. Sí, claro. Monseñor Perobelli, que después, piensen, ¿no? Por una equivocación lo mataron en una casa donde estaba. Había así un contraste con el vecino, sin culpa. Tuvo ya a ver a los parientes y ahí uno disparó, mató. Ya tenía años, ¿no? Sí. Qué momento, ¿no? Después también otros sacerdotes jóvenes, porque siempre había el párroco y uno joven. Eso nos impresionaba a nosotros chicos. Puede ser que me nació también
viendo, ¿no?, estos sacerdotes, a mí me dio esta impresión que yo quiero hacer eso, ¿no? Sobre todo me quedó siempre en el alma, ¿no?, la misa y la Eucaristía. Si una presencia de Jesús está ahí, yo quiero entregarme a él. Nació de ahí, de mi vocación. Ya desde pequeño. Siempre. Yo creo que si no hubiera descubierto por lo que podía desde chico la Eucaristía, esta presencia del Señor en nuestra vida, yo no sería sacerdote. Y me afectó mucho que está. Desde chico era monaguillo, siempre ahí, alrededor del altar, pero tenía un miedo. ¡Pua! ¿Fue monaguillo o padre o no? Monaguillo, sí, siempre monaguillo, entonces siempre ahí. Estaba en la Pero siempre en latín. En latín, eso le iba a preguntar. La primera palabra que se decía al sacerdote, instruivo ad altare Dei, ad Deum qui letificat juventutem mea. Bueno, tiene que traducir porque la verdad que me habló en latín. Instruivo. Vamos a entrar, ¿no?, al altar de Dios, al Dios que nos da alegría en nuestra juventud.